Vamos a estudiar en esta última horita entonces los eventos histórico-proféticos. Recuerden, estamos en el sexto sello, Iglesia de Filadelfia, y ya terminamos una fase, ¿no? De toda la profecía de la quinta, sexta trompeta y de la predicación del hermano Miller, que en esa obra maravillosa. Y hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo en el conflicto de los siglos que se llama Un despertar religioso. Y es ese gran evento del que estamos hablando, de ese gran despertar religioso que sucedió en el siglo XIX, ¿no? Nosotros ya vimos la parte de Guillermo Miller en Estados Unidos, pero este movimiento, este despertar religioso no fue solo en Estados Unidos, aconteció en todo el mundo, hermanos. ¿M? Y es impresionante ver en este capítulo cómo el Señor levantó varios hombres para proclamar el mensaje del advenimiento del Señor Jesús. Entonces, esto es otra prueba, es eh, otro argumento a favor de que el hecho de que Dios estaba detrás de esto es el Señor. Entonces, no fue algo allá que un señor allá se levantó, ¿no? Como lo hacen ver a veces desde el mundo, desde otras denominaciones, que no, fue Guillermo Miller, se levantó y armó un movimiento y después se chasquearon y no salió con nada, no, esto fue mundial. Es que esto no se habla mucho en las noticias históricas del mundo porque estas son cosas que no, al enemigo no le conviene, pero gracias al Señor que inspiró a la hermana Juaida a contar estas cosas que están allí en los libros antiguos, están en la historia. Y uno de estos personajes que vamos a ver hoy es Joseph Wolf, quien ven ahí en pantalla. Este viene a ser como el segundo testigo en la parte de Asia, eh, Europa, de una persona que Dios levantó para predicar el mismo mensaje de Guillermo Miller. ¿Ok? Entonces, no habiéndose ellos conocido ni sí se conocieron por las obras, mas no por de cara, pues, ni son contemporáneos, mas Dios lo levantó aparte. ¿Listo? A cada uno por aparte. Y vamos a ver también otros personajes el Señor levantó para predicar el mensaje del primer ángel. Entonces, muy importante ese capítulo y muy increíble también cómo el Señor trabaja. Entonces, ese gran despertar religioso que sucedió en la época del sexto sello, siglo XIX, fue mundial. Lo primero que tenemos que aprender, no fue solo en Estados Unidos, no fue solo los mileritas, no. El movimiento adventista fue mundial, de aquellos que empezaron a proclamar la segunda venida de Cristo. Bien, entonces vamos a ver quién nos va a ayudar hoy a leer. Está la hermana Jessie, la hermana Leonor, la hermana Lucy, Carito, no sé si la hermana María Doris, no sé si Pipe se anime. Están cordialmente invitados a leer y también a preguntar, a aportar. Bueno, Con mucho gusto, hermano. ok, listo, hermana María Doris. Bien, vamos entonces a iniciar. eh, este es el capítulo 21, el conflicto de los siglos, página 404. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo. A gran voz proclama el mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. ¿Qué mensaje es entonces el que se proclama en el siglo XIX? El primer mensaje que se proclama es el mensaje del primer ángel. ¿Ok? Este es el mensaje del primer ángel. ¿Cuál es? Temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado, ¿qué cosa? La hora de su juicio. Y el Señor dice la hora porque hay un tiempo aquí. ¿Ok? Hay un tiempo. Y el tiempo se sabía cuando comenzaba el juicio en esa época. El juicio comenzaba en 1844, independientemente de que
Miller, si hubieras equivocado en el evento, independientemente del chasco, este mensaje es y era correcto en ese momento, en ese instante de tiempo, porque iba a comenzar el juicio, así era. El Señor Jesús iba a ingresar al lugar santísimo a hacer la obra de juicio. Entonces el mensaje es totalmente correcto en el tiempo correcto, tal como Dios lo prometió. Este fue el mensaje que, digámoslo así, que se predicó en ese despertar religioso. El Señor despierta hombres, despierta los corazones para escuchar este mensaje. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar, hermana Leonor. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter exaltado de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo, por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. Hacía también alusión, precisamente estaba escuchando esta mañana, que también hace que por qué un ángel y pues, volando. Y también pues se relaciona con, dice ahí, con esa rapidez y extensión universal del movimiento. Y así será en estos últimos tiempos, ¿no? Con esa rapidez, porque pues hoy día también las comunicaciones son muy rápidas. Entonces, pues hace también alusión a esa rapidez con que puede llegar el mensaje, ¿no? A todo rincón del universo. Del mundo, sí. Ya que hablas de comunicaciones, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. En esa época no había ni internet, ni correo electrónico, ni aviones, nada de esto, ¿no? Todo era así, a pie. El carro aparece a finales del siglo XIX, pero era un artículo muy costoso. Es decir, era una época muy diferente, ¿no? Y la extensión y la obra que se hace son maravillosos porque es el poder del Espíritu Santo. Ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo en toda su extensión. Eh, y la señora Juárez hace mención de que el mensaje es dirigido a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? Este es algo que resalta del mensaje. Entonces no es Estados Unidos solamente. ¿Por qué Estados Unidos, digamos, es donde más se resalta? Pues porque es donde está el pueblo del Señor en su mayoría. Pero el Señor tiene pueblo en todos los demás lugares y vamos a ver cómo el Señor levantó en otros lugares tan remotos que no nos imaginamos. Bien. Hermana Lucy. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La Perdón, divina, hermanita. dime, Ese ya lo leyó mi madre. Ya te puse el queso. Disculpa, por favor. dice, el mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada.
Daniel 12:4. Bueno, entonces hay un tiempo, ¿no? Es un mensaje que revela un tiempo. Cuando decimos un tiempo no estamos diciendo una fecha exacta, pero sí un momento en el cual podemos decir comenzó el tiempo del fin, comenzó el juicio final. ¿Listo? Y por eso, 1844, 21 de octubre, entra el Señor al lugar santísimo e inicia el juicio. Se supone que ahí inicia el tiempo del fin. Y esa fue la parte que se selló del libro de Daniel. El libro de Daniel no se selló completamente. ¿Qué es sellar? ¿Qué es sellar un libro en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Nos puede compartir qué es sellar un libro en la Biblia? ¿Qué significa espiritualmente? Como esperar el tiempo propicio para entenderlo y estudiarlo. Eso sí tiene que ver con entendimiento. Eso es sellar. Cuando algo está sellado en la Biblia, es que no, el Señor, por más de que te esfuerces, no lo vas a poder comprender, ¿sí? Por más de que veas prédicas, pastores, posiciones, no, todavía no es el tiempo. Asimismo, entonces se dice que está sellado, o sea, Dios pone, no sé, eso es espiritual, pero pone algo en el cual nosotros, por más de que nos esforcemos, no sabemos qué quiere decir esa parte de la palabra. Eso sucedió con el libro de Daniel, pero no todo el libro de Daniel, solo la parte referente al juicio. Por eso Daniel como que se intentaba desesperar diciendo, Señor, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? El Señor le dijo, no te preocupes, eso es para muchos días, para el tiempo del fin. Anda, Daniel, vamos a descansar, ¿sí? Entonces, esto nos muestra, la hermana juez está aquí, que hay una relación entre el juicio y el tiempo del fin. ¿Por qué? Precisamente porque el mismo mensaje, el primer ángel, me está señalando que es para un tiempo definido en el cual va a comenzar el juicio, por lo tanto son los últimos días. ¿Ok? Entonces, esa es la relación entre juicio y tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Cuando va a comenzar el juicio. ¿El juicio dónde está? En el tiempo del fin. ¿Listo? El juicio no podía empezar por allá cuando estaba el papado gobernando y no, todo tiene un orden. ¿Listo? Entonces, el tiempo del juicio debería estar en el tiempo del fin. Acá esta es diapositiva lo señala. ¿Listo? El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre del pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con aviso toda la dispensación cristiana hasta el 1798. Después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Ok, miren, conocía Pablo que Jesús no iba a llegar en su época. Según acá está diapositiva, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sabía Pablo que Jesús no iba a llegar en su época? Sí, Ahí lo está diciendo. Sí, claro, ahí dice. sí, ahí dice. Entonces Pablo no sabía, él sabía que Jesús no podía llegar en su época. Y él le dijo a la iglesia, claro, la iglesia tenía la esperanza de que, ay, ojalá el Señor viniera, pero no, Pablo les dijo muy claramente, por eso escribió la carta a los tesalonicenses. Le dijo, tiene que primero producirse una gran apostasía. Y ese hombre de pecado que va a dirigir esa apostasía, se le va a dar un tiempo. Y ese tiempo es de 1260 años. Entonces Pablo la tenía clara.
No va a llegar en nuestra época. ¿Listo? Ellos tenían las cosas claras. Por más alegría que tenían de, claro, esperar a su Salvador, ¿quién más sino ellos anhelaban que Jesús viniera? Pero Pablo la tenía clara. ¿Listo? Conocían los tiempos en que vivían. Ellos sabían que habían profecías que no tenían que cumplirse. Entonces ya sabemos que los 1260 años, miremos aquí los 1260 años, este cuadro azul, dominación, mentiras, el moradito, dominación de la Roma papal, se debía producir, que terminaba en 1798. Cuando terminaba ese tiempo es cuando ya la venida del Señor estaba cerca, entonces se tenía que predicar el mensaje del advenimiento. Entonces no podía ser predicado antes. Por eso tú no ves ninguna manifestación ni despertar religioso en cuanto a la segunda venida de Cristo. No la ves en Lutero, no la ves en Calvino, no la ves en Zwinglio. No ves que ellos hablen de la segunda venida. Hablan y suspiran de que sí, el Señor va a venir, pero no es la obra de ellos en ese momento. La obra de ellos en esa época era justificación por la fe. Y si hablamos de los anteriores a Lutero, menos hablaban de eso. Entonces, para cada generación hay un mensaje que el Señor da. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ellos conocían su tiempo, conocían su mensaje. Nosotros se nos embolató el tiempo. Se nos embolató un poco. Bueno, porque fuimos devueltos al desierto. Eso es lo que debemos meditar, ¿sí? Nosotros estamos repitiendo un mensaje que ya fue dado, ¿sí? Y no estoy diciendo con eso que no lo digas, pero nosotros no sabemos todavía tiempos, ¿sí? ¿Cómo va a ser el Señor? ¿Va a volver a decir el juicio va a empezar? ¿Ya lo empezó? Si nos devolvieron al desierto, Él detuvo el juicio, porque si no, esto ya se hubiera acabado. Esas son reflexiones de Tommy Esteban García, no son palabra de Dios, ¿sí? Para que ustedes se pregunten, para que juntos nos preguntemos al Señor, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Si esa obra de juicio fue detenida, ¿cuándo la va a reanudar el Señor? ¿O qué pasó ahí? Bueno, son cosas para reflexionar, no todo tiene respuesta. Esas son las respuestas que el Señor, pues, en su infinita misericordia nos va a conceder. ¿Listo? También se cumple lo que dice Eclesiastés 3:1, ¿no? Todo tiene su tiempo, su hora, ¿cierto? Eso, exacto, claro, todo tiene su tiempo, sí. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ahorita? ¿En qué debemos estar? ¿Todos lo tienen claro, hermanos? ¿En qué debemos estar? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Sí, claro, Escudriñamiento. en Eso, una limpieza espiritual, pidiéndole sí, al Señor para estar eso, preparados para cuando haya que hablar. eso. Escudriñamiento, examen, limpieza. Estamos en ese proceso con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el juicio, cuando se haga el juicio, pase nuestro nombre allá en el cielo, usted esté limpio. De nada lo puede acusar Satanás. Y ya, usted pase, sellado, ahí sí viene. El mensaje, el primer ángel, vuelve a repetirse. Desde luego que tiene que volver a repetirse. La hora del juicio ha llegado y el Señor nos va a señalar. Él nos va a señalar. Nos va a decir, ya es el momento, predicar. Mensaje del primer ángel. ¿Listo? Escudriñamiento. Y eso es lo que tenemos que compartir también con los semejantes, con los que quiera. Escudriñamiento. Reflexión sobre lo que somos, nuestros pecados, nuestras frustraciones, bueno, todas las ataduras, todo lo que hemos aprendido con el Señor. Esa es la obra, no es otra. Bien. Hermana María Doris. Sí, hermano. Dice, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó,
predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Ahí está, ¿sí ven? Para todos hay un mensaje. Entonces, Martín Lutero, mire que él fijó la fecha del juicio por allá 300 años después de su época. ¿Qué época la de Martín Lutero? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué siglo al menos? 1520, algo así, 1500. Por ahí, sí, Sí. señora. ¿Ya siglo XVI? ¿Estoy mal? Siglo XVI, sí, claro, lo mismo. Siglo XVI, 1517, pone las 95 tesis de la justificación por la fe en la Catedral de Wittenberg. Es fecha clave. O sea que si en su época, ¿sí? Su época, vamos a poner acá 1517 para adelante, él decía, no, eso por allá nos toca esperar todavía 300 años. ¿Eso a qué le da, a qué siglo llega uno? 19. ¿Sí ve? 1817. ¿Cuándo arranca Guillermo Miller a estudiar las profecías o la Biblia entera? ¿Alguien se acuerda? 1821, ¿no fue? 16. 1816 empieza a estudiar toda la Biblia. ¿Listo? Y miren, y Martín Lutero, 1517, exactamente 301 años. Y empieza el señor levanta a Guillermo Miller y lo pone a estudiar toda la Biblia. ¿Sí notan? O sea, cada uno tenía claro su tiempo. Nosotros que tenemos claro que en esta generación viene el Señor Jesús, no en otra. Eso es lo que ha dicho el Señor. No hay más generaciones, es en esta. Entonces, bueno, algunos el Señor lo llamará al descanso, otros tendremos que vivir las cosas que tendremos que vivir en este mundo. Otros serán mártires, pero este es el último, la última generación. Una generación son entre 40 y 70 años, eso es una generación, entonces no hay más. Bien, entonces si ven que cada uno tenía claro en qué momento de la historia vivía, y a veces nosotros como que no sabemos en qué momento de la historia estamos. Vamos a continuar. Bueno, no sé si Pipe esté por ahí, nos puede ayudar. Claro que sí, está cordialmente invitado a leer también. Está por allí, nos puede ayudar. Sí, claro, sí, señor. Listo, Andrés. Por aquí le coloco ya, 405.3. Así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Listo. ¿Fue solo en Estados Unidos? No. Europa, América, todo el mundo. ¿Ok? Y el Señor trabaja de la misma forma. Mire, fue un movimiento simultáneo. Simultáneo. ¿Listo? No es que se puso de acuerdo Guillermo Miller con allá, con otra gente de Europa y de Asia y entonces empezaron. No. Esto es la obra, ¿quién la dirige? El Señor Jesús. Tenemos que tener claro que Él es el quien dirige cómo se mueve esto. ¿Listo? Otra frase clave, movimiento adventista. Una cosa es movimiento adventista y otra cosa es iglesia adventista. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Un movimiento surge con un despertar religioso. Una iglesia surge cuando se organiza y se institucionaliza. Bien.
Antes de existir las iglesias, existen los movimientos. Siempre. Miren todo lo que hemos estudiado. Los luteranos no llegaron a ser luteranos sin antes haber un movimiento, un despertar, ¿sí? Una necesidad de algo. Y eso lo pone el Espíritu Santo. La historia de este mundo, no sé, creo que sí, la hermana Elcira ha enseñado esto, si no estoy mal. Va a terminar también con un movimiento, sí, según lo que el Señor le ha mostrado. No va a terminar con una iglesia, va a terminar como se inició. Entonces, si éramos de los que creíamos que íbamos a esperar al Señor Jesús sentados en una banca los sábados con corbata y escuchando la escuela sabática, no, no va a ser así, no va a terminar así, es que es imposible. Sí, es un movimiento el que se termina, porque todo esto se va a volver un caos. Entonces, ¿usted a dónde se va a llevar la institución? ¿A dónde se va a llevar los edificios, la asociación? ¿Dónde se va a llevar las juntas de iglesia? No, eso no va a existir. Pero tenemos que aprender a vivir por fe, con Cristo, porque Él va a ser directamente el que va a dirigir este movimiento. Los movimientos son así. Entonces, en los movimientos no hay líderes. En los movimientos no el Señor levanta un hombre, levanta otro, pero no hay como tal una estructura institucionalizada. ¿Listo? Los movimientos son espontáneos. Se levantan y el Espíritu Santo cuando empieza a trabajar, se levantan. Y por eso esos movimientos, digámoslo así, cambian la historia del mundo. Hermana Jessica. Sí, es que me lleva a meditar y quise buscar y darle sentido a un pensamiento que tuve, que es que a mí me sonaba más un movimiento con pueblo de Dios, ¿sí? Es como el mismo conflicto, o sea, conflicto opinión que yo tengo para mí misma de la Biblia. La Biblia para mí no es una palabra, sino prefiero decir, lo entiendo, no es que lo diga, sino lo entiendo como una recopilación de libros inspirados por Dios. Entonces, lo mismo entiendo yo, le decía yo al Señor, con iglesia o organización. O veo yo más un movimiento, lo tomo más como pueblo de Dios. Una iglesia no, ¿por qué? Por el significado que tengo en mi mente. Entonces yo quise buscar el significado. Iglesia es un conjunto de personas que profesan una religión, ¿no? Y creen en lo mismo, ¿no? Muy, muy importante es las creencias la unión que tengan en creencias y quien los una, ¿no? Entonces, se asemeja más para mí a movimiento, porque yo busco la iglesia hoy, las iglesias, las religiones que se llaman con ese nombre iglesia, para que me haga entender, es más como una organización y se parece mucho a una organización sistemática, una empresarial o por decirlo así, así es que está registrado, porque ahí ya se mete la administración, actividades que tienen que tener interacciones y tienen que tener una autorización. Entonces, religiosamente hablando y yo viendo la palabra del Señor, no veo ese concepto dado allí, ¿no? En cambio, el movimiento, lo que quiere el Señor, sí. Sí, es importante esa diferencia. Por ejemplo, ¿quién fue el que empezó a pregonar lo del quinta y sexta trompeta? ¿Quién? ¿Fue Miller? ¿Quién fue? ¿Alguien se acuerda? Lo que vimos hace sábados. ¿Quién fue el nombre y apellido de la persona que empezó a publicar lo de la quinta y sexta trompeta, el cumplimiento, Imperio Otomano y todo eso? A ver, busquen sus cabezas o en sus anotaciones. ¿Quién es el hombre que empezó a predicar la quinta y la sexta trompeta? Nos duramos como 7 sábados estudiando eso.
A ver, ¿alguien se acuerda? Miren a ver cómo se llama el hombre que empezó a publicar todo lo que el Señor le revelaba sobre la quinta y sexta trompeta. Josías Lish. Sí, eso, muy bien, hermana. El Señor la siga bendiciendo. Muy bien, ahí vamos haciendo preguntitas para ir recopilando lo anterior. Entonces, Toca que el Señor Jesús nos dé memoria. sí, Dios mío. pidámosela. Josias Leach. Josias Leach le preguntó a Miller, le dijo, ¿será que puedo sacar esto? O citó a la junta y dijo, ¿será que yo puedo escribir sobre esto? Para meditar, ¿sí? Porque esto es el movimiento. Él sintió el llamado. Escuchó no escuchó, él leyó los escritos de Miller. Él no tuvo oportunidad de escucharlo, ni siquiera lo escuchó, lo leyó. Fue impulsado por quién a estudiar la quinta y sexta trompeta. ¿Quién impulsó a Josias Leach? Fue un pastor a la casa, lo visitó y le dijo, Josías, necesitamos que te pongas a estudiar la quinta y sexta trompeta. ¿Quién fue el que impulsó a Josías Leach, hermanos? El Espíritu Santo. Amén. Así es. Eso es un movimiento. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, no. El Espíritu Santo le entregó esa obra. Y así el Espíritu Santo quiere repartirle a cada uno de ustedes, hermanas, a nosotros, la obra. Su obra, la suya personal. Pero ahorita todavía no, porque estamos en preparación. ¿Listo? Preparación. Entonces, eso es un movimiento cuando es espontáneo. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para algo que el Señor me ha encomendado y me ha puesto en mi corazón. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿no? Eso es un movimiento. Es cuando el Espíritu Santo empieza a levantar, hermano, y ante eso nadie lo puede detener. Nadie. Es más, los que están institucionalizados empiezan a atacar al movimiento. Eso es una cosa que se ha visto en toda la historia. Cuando los apóstoles inicia el movimiento apostólico, Pedro, Pablo, Felipe, Andrés, todos ellos, la idea no era que se salieran, pero ellos empiezan a predicarle a sus hermanos que están institucionalizados en el templo de Jerusalén, en la religión rabínica judaica, ¿y quiénes los empiezan a atacar? Los de la institución. Entonces ellos se van y forman un movimiento. Luego ese movimiento se transforma en iglesias. Si notan cómo es que todo funciona. Vamos al siglo XVI, en la reforma del siglo XVI. Todos eran católicos. Se levanta un movimiento. Primero, no iglesias. Ninguno de ellos quería hacer iglesias nuevas. Nadie, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino. Ninguno de ellos. Ellos abogaban por una reforma de su iglesia, de la iglesia católica, porque es la única que había. Entonces, primero se forma un movimiento. ¿Quién ataca el movimiento? La iglesia organizada. Los atacan, los sacan, los excomulgan. Entonces ellos se organizan. Pasa el tiempo y ese movimiento se convierte ¿en qué? En iglesia. ¿Sí notan? Esa es la forma siempre que funciona esto. Y ahora llegamos a este siglo XIX. ¿Cómo empieza esto? Con un movimiento adventista. Pasa el tiempo y el movimiento adventista se transforma en iglesia adventista. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a surgir otro movimiento, el último. El último tiempo no va a ser diferente de todos los movimientos que se ha levantado. Se tiene que levantar otro movimiento. ¿Y quién va a atacar al movimiento? Está ahí, la hermana Joy lo ha escrito. Nuestros mismos hermanos. La iglesia va a atacar al movimiento. Si notan, hermanos, cómo es. Y todo va a terminar como con un movimiento. Con un movimiento, hermanos. Bueno. Entonces, este movimiento adventista no surge en Estados Unidos, es en todo el mundo, simultáneamente. No surge con Guillermo Miller únicamente. Es que esto es el Espíritu Santo en toda acción.
Jesucristo trabajando desde el santuario, el Espíritu Santo trabajando desde la tierra, el Padre que nos atrae a Jesucristo y Él pone el querer y el hacer. Todos y los ángeles, esto es un movimiento mucho más profundo. Bueno, son ellos los que dirigen los movimientos, no los hombres. Entonces, esto que quede claro, el movimiento adventista no nació en Estados Unidos. Nace simultáneamente en todo el mundo. ¿Listo? Bien. Ejemplo. Entonces, aquí empieza la hermana Juaida a hablar. Bueno, ¿cuáles son los otros hombres que Dios levantó? En 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor Joseph Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino. Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana. Dotado de inteligencia viva y dada a la investigación, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa de su padre, mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar las esperanzas de su pueblo, la gloria al Mesías venidero y la restauración de Israel. Joseph Wolf. Ya Dios levantó a Guillermo Miller en la parte protestante desde su pueblo, pero él no se olvida de su Israel. Miren qué bonito. Él es de origen israelita. Su padre era rabino. Recuerden que ellos hasta este momento no creen que Jesús haya venido a la tierra, ni la primera vez. Ellos ven al Jesús de la Biblia, lo ven como un profeta nomás. ¿Mm? Y miren cómo es la experiencia de este judío, Joseph Wolf. ¿Ok? No pierdan detalle, esta historia es maravillosa. Un día cuando el niño oyó mencionar, perdón, un día cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Un israelita del mayor talento, le contestaron, pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío le sentenció a muerte. ¿Por qué entonces siguió preguntando el niño? ¿Está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? Ay, ay, contestó su padre, es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente se le ocurrió al niño que tal vez Jesús de Nazaret había sido también profeta, y los judíos le mataron siendo inocente. Este sentimiento era tan vivo que a pesar de haberle sido prohibido entrar en iglesias cristianas, a menudo se acercaba a ellas para escuchar la predicación. Siendo niño, él empezó a hacer preguntas incómodas para los judíos. Esta familia era judía tradicional, de los judíos verdaderos, ¿no? Ya hemos hablado que los judíos que hoy nos ponen en la televisión, que son judíos, ellos no son los verdaderos judíos que vienen de la Biblia, no, ellos no son. Ellos son creados para engañar. Este es un verdadero judío. ¿Listo? ¿Quién lo conoce? Nadie. Miren, los verdaderos judíos son muy aparte, ¿no? Porque ellos están en castigo, están viviendo ese castigo que Dios les tuvo que dar, pero ellos van a ser levantados, como dice Romanos capítulo 11. Entonces el niño empieza a hacer preguntas incómodas, ¿sí? De Jesús. Le llamaba la atención ese profeta, ¿no? Dentro de su conocimiento era un profeta. ¿Por qué este profeta? ¿Quién era? Entonces los padres le contestan, es un israelita de mucho talento, pero el tribunal judío lo sentencia a muerte. Ellos no niegan que fue el tribunal judío que lo sentenció a muerte, porque él aseveraba ser el Mesías. Entonces ante ellos es lícita eso que hicieron. ¿M? Y el niño dice, pero entonces, ¿por qué Jerusalén está hecha un desastre? Está hecha ruina, ¿sí? ¿Por qué no se ha levantado? ¿Por qué estamos cautivos? Mire, todas esas palabras, todas esas preguntas incómodas. ¿Quién puso en el corazón de un niño semejantes preguntas, hermano? ¿Sí? Estamos hablando de un niño de 8 años por ahí. Ahorita va a dar la edad de la hermana Juárez. Que salga con esas preguntas. Es Jesús que está ahí trabajando con él ya. Él ya, el Señor lo tiene para una obra muy especial. ¿Listo? Hermana Lucy.
Lucy, hermana Carito, bueno, no sé si están por allí. Entonces, hermana Doris, Sí, aquí estoy. por favor. Dice, cuando tenía apenas 7 años, habló un día con jactancia a un anciano cristiano, vecino suyo del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. El anciano le dijo entonces con bondad, querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron como también habían matado a los antiguos profetas. Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tardó el niño en convencerse. Se fue a casa y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. ¿Serían verdad las palabras de aquel cristiano? El muchacho pidió a su padre que le explicara la profecía, pero éste le recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. Pero el incidente ahondó su deseo de saber más de la religión cristiana. Así es, capítulo 53 de Isaías, fue el que el niño quedó impactado, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todo el capítulo 53 de Isaías, el niño quedó impactado y pidió, claro, explicación a su padre. Imagínense, 7 años, hermano, estamos hablando de un niño de 7 años. Y claro, ellos no tienen contestación a eso. Si algún día se encuentran con un judío y el Señor les da la oportunidad de hablar con ellos, nombren el Isaías 53. De hecho, este pasaje no lo enseñan en las sinagogas actuales. Lo pasan por alto. Increíble. Y allá en Israel, de ahorita, ¿no? El falso Israel de allá, usted le pregunta a cualquier muchacho, persona, si conoce Isaías 53, no le va a dar razón. Es increíble. Porque esta es la profecía más clara de lo que iba a vivir el Mesías, de que no era un Mesías terrenal, que iba a dar glorias terrenales, sino que era un varón de dolores. Entonces esto lo evitan mencionar allá. Y por este capítulo 53 de Isaías, muchos judíos se han vuelto judíos mesiánicos. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen de un judío mesiánico, es un judío que ha aceptado a Jesucristo como el Mesías y ya lo reconoce. ¿Listo? Bien. Pipe, el hermano Pipe, por favor, si nos ayuda aquí con esto. El conocimiento que buscaba le era negado promediatadamente en su hogar judío. Pero cuando tuvo 11 años, dejó la casa de su padre y salió a recorrer el mundo para educarse por sí mismo y para escoger su religión y su propósito. Se albergó por algún tiempo en casa de unos parientes, pero no tardó en ser expulsado como apóstata. Y solo y sin un centavo tuvo que abrirse camino entre extraños. Fue de pueblo en pueblo, estudiando con diligencia y ganándose la vida enseñando hebreo. Debido a la influencia de un maestro católico, fue inducido a aceptar la fe romanista y se propuso ser misionero para su propio pueblo. Hágame el favor, hermanos. 11 años se va de la casa. Un niñito. Y se fue a unos parientes, pues los parientes lo expulsaron. ¿Por qué? Por apóstata. ¿Ven? La iglesia atacando al movimiento. Otro ejemplo, ¿sí ven? Es lo mismo, siempre. No se aguantan algo diferente. Así es uno, hermano, así somos. Por eso estamos en limpieza, porque van a haber cosas que si el Señor no nos limpia, nosotros no vamos a aceptar, nos cuesta, nos terminaríamos persiguiendo a los del movimiento, y el Señor desea que
pues que toda su iglesia pase a hacer movimiento otra vez, desde luego, porque es que esto se va a acabar. Y este niñito, imagínense, de 11 años, solo y sin un centavo, hágame el favor. Se empezó a ganar la vida enseñando hebreo, pues por sus raíces judías sabía perfectamente hebreo. Y el Señor, ¿a quién usa para cogerlo? Mire, un maestro católico. Católico. Él no lo mandó a la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque el Señor conoce exactamente lo que le conviene a cada uno en el tiempo en el que estamos. ¿Listo? Entonces, allá también hay pueblo de Dios. Y ese maestro católico, mire, tuvo compasión de él. ¿Se acuerdan del salmo de esta mañana? Un niño desvalido. ¿Quién se condolió? El maestro católico. No diría, ¿y por qué? ¿Dónde está el maestro luterano, no? Bueno, parábola del buen samaritano. Llega el maestro católico, él lo acoge, lo manda, pues sí, responde por él, lo adopta, realmente lo adopta. Le da educación y ahí sigue el niño Joseph Wolf. Increíble. Mana Jessie. Con tal objeto fue, pocos años después, a proseguir sus estudios en el Colegio de la Propaganda, en Roma. Allí su costumbre de pensar con toda libertad y de hablar con franqueza le hicieron tachar de herejía. Atacaba abiertamente los abusos de la Iglesia e insistía en la necesidad de una reforma. Aunque al principio fue tratado por los dignatarios papales con favor especial, fue luego alejado de Roma. Bajo la vigilancia de la Iglesia fue de lugar en lugar, hasta que se hizo evidente que no se le podía obligar jamás a doblegarse al yugo del romanismo. Fue declarado incorregible y se le dejó en libertad para ir donde quiera. Se dirigió entonces a Inglaterra y, habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la Iglesia anglicana. Después de 2 años de estudio, dio principio a su misión en 1821. Qué vueltas que da la vida, ¿no? Por eso uno tiene que ser abierto a todo lo que el Señor lo mande, lo ponga. ¿Sí? No tiene que ser tan rígido, pues. Mire, este niño entonces creció, ya se vuelve muchacho, fue educado en Roma, pero él allá se da cuenta que hay cosas que no concuerdan. Empezó pues sí a atacar abiertamente los abusos de la iglesia, él no estuvo de acuerdo con la infabilidad del Papa, a él lo declaran incorregible y miren que ya aquí ya no hay excomuniones ni nada, el Papa ya no tiene tanta alevosía como antes porque aquí ya sufrió su herida de muerte, ¿sí? Entonces él se va a Inglaterra y allá, pues lo único que hay es la iglesia anglicana y el Señor lo manda allá, a la iglesia anglicana. ¿Cuántos años dura estudiando en la iglesia anglicana? 2 años. ¿Cuánto tardó Guillermo Miller en estudiar toda la Biblia? El primer estudio que él hizo de toda la Biblia, 2 años. Lo mismo. ¿Cuándo Guillermo Miller terminó de estudiar la parte profética, que fue la que le llamó la atención, la parte de los 2300 tardes y mañanas, Daniel, Apocalipsis? ¿Cuándo, en qué año lo terminó Guillermo Miller? Bueno, pues el mismo año en que Joseph Wool terminó su estudio también con la iglesia anglicana, 1821. Hágame el favor, hermano, si es que esto no está dirigido por el Señor. Ajá. Terminan al mismo tiempo el estudio. Espectacular, el Señor Jesús dirigiendo acá. Sigamos leyendo. Hermana Leonor. Al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo como varón de dolores experimentado en quebranto, Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Y mientras trataba de conducir a su pueblo a Jesús de Nazaret como el prometido y a presentarle su primera venida en humillación como un sacrificio por los pecados de los hombres, le hablaba también de su segunda venida como rey y libertador. ¿En qué se centró Wolf? ¿En qué le llamó la atención? Las profecías del segundo advenimiento. Mire. ¿Coincidencia? No, es Jesús, es el Espíritu Santo que le pone a cada hombre en su corazón el destino de su vida. Y el hombre tiene su libre albedrío para decidir si sigue ese plan o no. Así de sencillo.
Y así funciona nuestra vida. Dios te propone y te dice, este es tu ministerio, la verdad os hará libres, fuiste invitado. Ese es tu destino en este momento. Tienes toda la libertad de decirle al Señor sí o no. Pues tú estás aquí hoy escuchando esto, estás con la verdad os hará libres porque Dios te envió por un motivo. ¿Listo? No sé cuál papel el Señor nos va a dar al final, pero este es tu lugar por el momento. Mañana, quién sabe. Miren a Joseph Wolf. Pasó de ser judío a estar en la iglesia en plena Roma, ni siquiera en cualquier país, no, en plena Roma, en el catolicismo romano. Y de ahí pasa a la iglesia anglicana. Así es la vida. Señor, que el Señor nos mueva y no en nuestras propias pasiones. Dice, Jesús de Nazaret decía, el verdadero Mesías, cuyas manos y pies fueron traspasados, que fue conducido como cordero al matadero, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, que vino por primera vez después que el cetro fue apartado de Judá y la vara de gobernador de entre sus pies. Vendrá por segunda vez en las nubes del cielo y con trompeta de arcángel. Sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, y el dominio sobre la creación que fue dado primeramente a Adán y que le fue quitado después, será dado a Jesús. Sigan la siguiente hermana que sigue el párrafo, por favor. Él será rey sobre toda la tierra. Cesarán los gemidos y lamentos de la creación y se oirán cantos de alabanza y acciones de gracia. Cuando Jesús venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, los creyentes que murieron resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16, Primera Corintios 15:23. Esto es lo que nosotros los cristianos llamamos la primera resurrección. Entonces el reino animal cambiará de naturaleza. Isaías 11:6-9. Y será sometido a Jesús. Salmos 8. Prevalecerá la paz universal. El Señor volverá a mirar la tierra y dirá que todo es muy bueno. Será, en resumen, su predicación, ¿no? De Wolf, de Joseph Wolf. ¿Listo? No sé, algún comentario, alguna pregunta. Wolf cree inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje, del día y la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento. Wolf les contestaba, dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás. No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del verano por la higuera cuando brotan sus hojas, Mateo 24:32. Él dio también un tiempo, porque Dios lo puso en su corazón. ¿Sí ven? Él también puso una fecha, un año, pero alrededor. Él no tenía el conocimiento que se le entregó a Miller, porque tenía una luz diferente que Dios le dio. ¿Listo? La de Miller, o sea, Dios le reparte a cada uno un pedazo. No podemos pretender que nos dé todo. Hay que ser agradecidos con el Señor, con lo que la porción que nos ha dado de luz, y tampoco ser arrogantes y decir, ay, nosotros tenemos toda la verdad. Mentira. O sea, nos falta mucho, hermanos. Cada uno se le da una porción. Es verdad que a nosotros como pueblo del Señor se nos da más, pero no todo. Ojo con eso, no todo. No todo está dicho, no todo ya está profetizado, no. Es su responsabilidad de aumentar la luz que Dios le dio. Como el siervo que se le repartieron 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. Miren, el que menos se le dio, menos respondió. Qué triste. Nosotros tenemos que responder también por esa luz que se nos ha dado, para aumentarla, no para dejarla ahí. Y mire, y claro, a él también lo atacaban como suelen atacar. Ay, pero es que hay un pasaje que dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y miren la respuesta que daba Joseph Wolf. Decía, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? Él nunca utilizó esa expresión, jamás, el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos dio señales de los tiempos?
Entonces él dice para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida. Está bien que no sepamos el día y la hora exactamente cuando viene el Señor Jesús, pero la proximidad sí. La proximidad sí. ¿Ok? Porque así dijo el Señor, que así como uno ve la higuera que brota en sus hojas porque ya va a venir el verano, o sea que ya está cerquita, está próximo el verano. Así mismo el Señor nos dio señales para saber que Él ya está próximo. Si no, entonces, pues, si yo digo siempre que el día y la hora nadie lo sabe, entonces ni siquiera estudie profecía, porque, ¿para qué? ¿Sí me entienden? O sea, eso es clave, hermanos, de no empezar a repetir las palabras, las frases, los versos, como los usa el enemigo. El enemigo usa esos versos así para desanimarlo a uno a estudiar. Dice, no, pero eso ya todo está hecho, ya todo está dicho, ya. No, hermano, esa es la actitud que quiere el enemigo de nosotros para que ni nos investiguemos a nosotros mismos, ni investiguemos las profecías. Bien, a terminar el siguiente párrafo, que es este mismo párrafo, el 408.2. No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. Daniel 12:4. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por la señal de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Eso me hace recordar que Noé sabía los años, ¿no? Y segundo, yo lo que siempre he dicho, ¿no? El día y la hora, pero el mes y el año no lo nombra, ¿no? O sea, nombra día y hora. Porque el Señor está diciendo exactitud. Él está hablando acá de exactitud. Tú no puedes saberlo exactamente cuándo viene el Señor Jesús, pero la proximidad sí. Entonces, eso es lo que está diciendo Wolf, y la señora Juez lo escribe acá, lo que dijo Wolf. ¿Por qué lo saca la señora Juez? Porque es correcto. ¿Ok? Si no, la señora Juez no lo hubiera puesto aquí. El Señor le hubiera dicho, no, esa parte no la dejes ahí porque eso no está tan correcto. Pero la dejo acá. ¿Por qué? Porque estaba correcto. ¿Ven? Entonces, esto es una reflexión que hace Wolf. Entonces dice Wolf, ¿será que no conoceremos jamás ese tiempo cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía en él, sino también a comprenderla? ¿Será que no? Y cuando uno habla de tiempo, no está diciendo una fecha exacta, no, pero sí una época, un momento de la historia, un tiempo. Entonces el Señor Jesús, cuando se refería a este versículo, se está refiriendo a la exactitud, que yo no puedo saber la exactitud de las cosas, pero sí la proximidad. ¿Para qué? Para prepararnos. Entonces el Señor, es normal que el Señor está levantando los corazones, ciertos corazones ya está empezando a levantar movimientos, o sea, no, yo no diría movimientos, pequeños grupitos. ¿Usted cree que la verdad Sara Libre es el único que se ha levantado y sí, así independiente? No, hermanos, hay un montón. Después de la pandemia, estoy asombrado con la cantidad de grupos que hay. Sí, yo también me he enterado de muchos grupos. Exacto, porque Me es lo han normal. invitado. Mm. Exacto. Por Entonces, ejemplo, tiene? Pedrito, perdón, qué pena. Se acuerda de Pedrito, él tiene y me ha compartido y lo vea, sí. Y yo también le he compartido cosas. Mm. ¿Por qué? Porque es que el Señor no nos va a dejar allá donde nos acaben a todos, ¿no? Eso es algo dinámico. Nosotros somos los que nos acomodamos, nos dormimos y ahí quedamos y pensamos que es que el Señor iba a venir en las nubes y nosotros ahí sentados en la iglesia con corbata y no, estudiando ahí la escuela sabática, no, hermanos, eso no es así. Entonces el Señor nos tiene que desacomodar a su pueblo. Siempre lo ha hecho. Miren la historia y verá que siempre ha hecho eso el Señor. Porque es que si Él nos deja quietos, ahí nos morimos en nuestros pecados.
ahí quedamos y el enemigo feliz, ahí teniéndonos a todos en una misma cúpula. No, 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 no. Entonces, por eso el Señor ha permitido esto, para que se despierten los corazones. Entonces, esto que está pasando con la verdad Osara Libre, no somos los únicos. No es que se le ocurrió a la hermana Elcira o al hermano Tommy Esteban o a la hermana Jessica. No, es Dios, es Jesucristo. Tienes que entender que es Jesucristo trabajando. Que, ay, que yo no entiendo, no es que no es para que entiendas, porque el Señor Jesucristo trabaja de formas que nosotros no alcanzamos a ver el alcance. ¿Sí? No nos da la mente para entenderlo y no es nuestra labor entenderlo, nuestra labor es aceptarlo, someternos. Y claro, ¿vendrán ataques? Sí. ¿De dónde? Ya saben. Miren el patrón. Lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, decía Salomón. Todo lo que fue antes volverá a ser. Lo mismo. Entonces, hermanos, siéntase agradecido con el Señor de que usted está siendo parte del inicio del movimiento. Esto apenas es un inicio. Es apenas un desacomode para que los hermanos empiecen a unirse, a estudiar por su cuenta, ¿sí? Clamar al Señor, que el Señor los empiece a dirigir directamente a Jesucristo sin intermediarios y podamos conocernos, podamos escudriñarnos y prepararnos para lo que viene. O sea que Jesús sí está trabajando y fuerte. Impresionante la cantidad de grupos independientes que hay. ¿Por qué? Porque la gente sabe que hay algo que falta. Hay una necesidad. ¿Quién pone esa necesidad? El Espíritu Santo. Aquí no estoy como a gusto, hay algo que me falta, ese sentimiento, esa sensación, la pone el Espíritu Santo. Entonces, esa persona que está ya calentando banca, dice, no, yo tengo que buscar algo más. Entonces va y busca un grupito aparte, y puede seguir yendo a la iglesia, no estamos acá diciendo que eso sea malo, no. Y vas, pero hay algo que falta. ¿Quién lo pone? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se está iniciando el movimiento otra vez. Esto es mundial lo que está pasando en todos los países. Hay así grupos independientes que están empezando a levantarse y todo eso. Bueno, es lo normal, no es para que veas esto a nivel macro de que lo que ya se hizo ante el Señor trabaja de la misma forma que en las épocas pasadas. Entonces, feliz de que el Señor nos ha llamado a iniciar un movimiento, hermanos. Debemos sentirnos dichosos y es difícil, sí, es difícil, pero con Jesucristo tenemos la promesa de salir adelante en este lugar donde nos ha llamado y cuando recibamos el llamado de irnos a otro lugar, pues el Señor lo dirá. Pero mientras, eh, metámonos de lleno, hermanos. Esa es la invitación. Metámonos de lleno, sigamos adelante, que el Señor nos siga guiando, nos siga guiando. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión final. En la tarde vamos a seguir con Wolf y otros personajes más. Y van a haber muchas enseñanzas muy bonitas, hermanos. No se lo pierdan. A mí me salta como la pregunta si ellos en algún momento los dos se pudieron comunicar o estar, digamos, personalmente hablando, ¿sí? ¿Sería eso o no? Nunca, Nunca, no se dio la oportunidad. pero fueron unidos, digamos, por el mismo espíritu, ¿sí? Claro, claro. En ambos. Ya. Eso es lo que el Señor está mostrando acá en este capítulo, el conflicto de los siglos. ¿Ven? Que no se necesita ni siquiera tener comunicación ni estar físicamente para estar unidos, ¿no? Que es Jesucristo el que nos une. Entonces usted no se preocupe allá que en otro grupo que están diciendo, hablando, no, tranquilo, déjelos allá, ¿sí? Cada uno hay necesidades diferentes. El Señor Jesús está dirigiendo cada uno de esos grupitos, hermanos, todos, ¿sí? Todos los que quieran buscar al Señor, el Señor dice, no los echo fuera, Él los va a atender, pero entienda que no a todos nos puede dar una misma cosa, porque es que las necesidades son diferentes. Venimos de
de experiencias diferentes. Venimos de, a ver, si notan, nos trajo el Señor acá por una necesidad, por algo, y es algo en común, ¿sí? Nos falta algo. Siento como la iglesia, falta algo, ¿o no? Eso fue el motivo. Entonces, asimismo los otros hermanos también sienten esa necesidad, pero tienen cosas que el Señor les debe enseñar antes. El Señor es muy hermanos, nos trata como si fuéramos los únicos en el mundo. Entonces Él como conoce nuestro carácter, entonces Él dice, vamos a juntar a quien la verdad hará libres a estos personajes, ¿sí? Entonces Él levanta a la hermana Alcira y le dice a Alcira, mira, invita a este, y aquí estamos. Se hizo la invitación a los que ya quedamos de fijos, digamos, aquí estamos. Otros emigraron para otro lado, ¿sí? Cada uno el Señor los va ubicando, dependiendo la respuesta que cada uno dé, ¿no? Porque a veces nuestro corazón no está listo para estar en un grupo. Entonces el Señor nos manda a otro grupo. Así es. Pero usted debe dejarse guiar por el Señor, no por las emociones, ni porque, ay, no, por otros factores emocionales, ¿no? Es el Señor el que te guía, te lleva allí. Que la hermana X está en el grupito tal, pues porque ella necesita estar ahí. Necesita escuchar lo que ahí se diga. ¿Mm? Y así, hermanos, así es como Dios trabaja, no es diferente, ¿sí? Aquí los que van a escuchar la predicación de Joseph Wolf, necesitan escucharlas de Joseph Wolf, no de Guillermo Miller. Si la escuchan de Guillermo Miller, no la van a entender, no la van a captar, no va a ser, para ellos, hermanos. Guillermo Miller, el Señor lo dejó allá en Estados Unidos. Por su cultura, no sé, Dios sabe exactamente a quién pone en cuál lugar. ¿Sí notan? Y después de Wolf, ahí va, la hermana Joy va a mencionar más hombres que se levantan, porque no fue solamente Guillermo Miller y Joseph Wolf. Esos fueron los dos, digamos, principales, pero hubo más gente allí. Y a Wolf lo mandaron a todo el mundo, hermanos. Él estuvo en lugares tan recónditos que ya vemos en la tarde, hay sorpresitas muy amenas y muy bonitas para honra y gloria al Señor. Los invitamos. Bueno, mucho que meditar. Hermanos, ¿alguien nos quiere despedir en oración, por favor? Vamos pues a arrodillarnos y oramos. Querido Padre, querido Señor Jesucristo, Espíritu Santo, y saludamos de manera especial también a los angelitos del Señor que nos acompañan. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra, de esta profecía, Señor, a través de tu Hijo Esteban, por quien también oro y lo pongo en tus manos santas, igual que a cada uno de los miembros de este grupo. Gracias, Señor, porque si nos has llamado a un movimiento, hoy lo entendemos. Por tenernos en cuenta, muchísimas gracias. Y ayúdanos cada día, Señor, a estar aferrados a tu mano poderosa, a escudriñarnos, a saber todavía qué hay en nosotros con tu ayuda, Señor Jesucristo, y que venga esa limpieza que tanto necesitamos. Gracias porque aunque el enemigo quiera callar tu palabra, quiera acallar la profecía, quiera destruir, jamás él tendrá la victoria, nunca la ha tenido. Gracias por esos maravillosos testimonios que hoy se escucharon, porque eso acrecienta nuestra fe, nuestra débil fe, Señor. Pongo en tus manos sagradas, sigo colocando estos pedidos que los hermanos hoy pronunciaron o hemos pronunciado. Por favor, Señor, te suplicamos humildemente que inclines tu oído, que nos escuches y que tus ojos siempre estén abiertos sobre nosotros. Gracias por el alimento que nos espera, porque en toda esta semana no nos faltó.
Y pedimos porque todo estómago en este planeta sea saciado, si es la hora también del almuerzo, que algunos estarán durmiendo y por ellos también pedimos que los guardes. Muchísimas gracias por ese amor inigualable que ustedes tienen por nosotros, querida deidad, y que sea la bendición de ti, Padre, a través de tu amado Hijo Jesucristo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.